Durante el primer año desde su establecimiento, 1.500 conversos acusados de judaísmo fueron juzgados y otros cientos condenados a muerte. La cantidad de personas que se quemaba en una misma hoguera era pasmosa incluso para los estándares actuales. Se quemaron 28 personas de una sola vez, en otra ocasión 70 personas, y en el mayor auto jamás celebrado se quemaron 109 personas en una misma hoguera. A diferencia de los herejes medievales que se atrevían a predicar sus ideas en público, el judaísmo secreto era, por definición, una actividad clandestina que se llevaba a cabo a puerta cerrada. Los vecinos podían decir que habían visto a un individuo leer un libro que probablemente era judío solo por el hecho de ver a alguien mirando un libro pequeño, que podría ser el libro de las horas. O podían decir que habían oído a alguien cuchichear una plegaria que seguro que era judía. Por tanto, encender velas, darse un baño, lavar la ropa, tratar, preparar y comer carne en día de pescado, como podían ser los viernes o los miércoles, podía causarte grandes problemas si tus vecinos se percataban y tenías mala relación con ellos. Las acusaciones provocaban más acusaciones. Algunos conversos se delataban a sí mismos con la esperanza de limpiar su historial y frustrar así el ataque de sus enemigos. Sin embargo, solo se podía conseguir una penitencia clemente si se hacía una confesión completa, y eso significaba dar los nombres de compañeros herejes. La única forma de escapar de todo eso era escoger nombres de otras personas de la comunidad. Esto recuerda mucho a los Estados Unidos de los años 50 y al pánico rojo que provocó la creación del Comité sobre Actividades Antiamericanas. Fue aquí donde se produjeron tantas tragedias. Gente inocente de todos los cargos podría, bajo tortura y pena de muerte, haber dado nombres sin pensar, solo para ser liberados. Si consideramos a Fernando e Isabel como los arquitectos de la Inquisición española, su contratista fue sin duda Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general. A partir de 1490, Torquemada redactó minuciosa y sistemáticamente reglas que todavía conservamos en papel para guiar a los inquisidores, incluyendo el más mínimo detalle sobre lo que debían o no debían hacer. Y como consecuencia, podemos considerarle el fundador de la Inquisición. No hay ninguna duda de que Torquemada presidió la Inquisición durante su período más sanguinario y que ejerció mucha influencia sobre la corona. A pesar de que se le ha retratado de todos modos, desde un loco hipnotizador hasta un monje siniestro y obsesionado por el sexo, los historiadores saben muy poco sobre él. Era el típico teólogo fanático, antisemita y extremadamente hostil a los conversos. Era un hombre que concentraba toda esa intolerancia y ferocidad tan característica de los primeros inquisidores. Podemos estar de acuerdo o no con él en que los judeoconversos debían ser perseguidos y condenados. Pero en mi opinión, Torquemada insistió mucho en las normas de procedimiento correcto para el sistema inquisitorial. Sin embargo, se calcula que durante los 20 años de mandato de Torquemada como inquisidor general, 2.000 personas perdieron la vida y otros miles fueron castigados. A ello se le sumó un alocado complot de asesinato que selló el destino de los judeoconversos españoles y aseguró el papel de la Inquisición en España durante los siguientes 200 años. Los judíos no ganaban nada convirtiéndose. La situación social no cambió en ningún sentido. Solo podía empeorar para la gente de origen judío. 5 años después de su nacimiento, la Inquisición se encontraba en plena forma, ganándose a pulso su temible reputación. Los conversos españoles, los judíos convertidos al catolicismo, no podían acudir a ningún lado en busca de justicia. Tanto la Iglesia como las autoridades civiles seguían la misma lógica aplastante. Todos los conversos que rehuían la Inquisición eran, por defecto, culpables. Todos los que daban el paso y se delataban a sí mismos eran, puesto que lo admitían, culpables. Y todos aquellos que eran juzgados y condenados eran, evidentemente, culpables.
Los procedimientos interinos del Tribunal de la Inquisición se mantenían en privado y los informes se protegían cuidadosamente, incluso de la corona. Cuando la Inquisición española arrestaba a alguien, esa persona simplemente desaparecía en la cárcel hasta que la Inquisición acababa con ella. Los familiares y amigos quedaban a la espera, llenos de preocupación y sin poder ayudar. Los españoles convirtieron este hecho en un verdadero fetiche, el secreto. Me refiero a que este era uno de sus principios fundamentales, la creencia de que el prestigio de la institución dependía en gran medida de la capacidad de mantener intacto el secretismo. Para los acusados, la naturaleza surrealista y casi arbitraria del proceso generaba terror. No existía ningún juicio. Eran más bien audiencias tras las que el prisionero volvía a su celda. Después de todo el sufrimiento, que podía prolongarse durante semanas o meses, el acusado podía no llegar a saber los crímenes de que se le acusaba. Se le exigía constantemente, a veces bajo amenazas de muerte, que confesara. El acusado tenía que inventar explicaciones sin saber la naturaleza de la denuncia que se había interpuesto contra él. Y esto, a menudo, llevaba al encarcelamiento masivo de prisioneros que se negaban a confesar, porque creían que no tenían nada que confesar, y probablemente tenían razón. El 15 de septiembre de 1485, algunos conversos furiosos decidieron tomarse la justicia por su mano. Como inquisidor, Pedro Arbués se arrodilló delante del altar de la Catedral de Zaragoza. 8 asesinos le atacaron con cuchillos. Arbués murió al día siguiente, y con él la esperanza de todos los conversos españoles, pues el desdichado complot hizo que los judíos perdieran la simpatía pública para siempre y garantizó a la Inquisición un lugar en la sociedad española durante las generaciones venideras. Entre los académicos hay una pregunta obvia que ha generado más debate que cualquier otra. ¿Practicaban realmente los conversos el judaísmo en secreto o fueron simplemente cabezas de turco de la intolerancia? El problema desde un punto de vista técnico es que la única fuente de información que tenemos para responder a esta pregunta proviene del Santo Oficio. En consecuencia, el tema a tratar es, ¿debemos creer totalmente en los hermanos del Santo Oficio que investigaron a los conversos? ¿O debemos pensar que fue básicamente un fraude, una gran exageración basada en falsos testimonios? A petición del inquisidor general Torquemada, en marzo de 1492, el rey Fernando emitió otro edicto de expulsión. Se daba a los judíos 4 meses para aceptar el bautismo o abandonar España. Durante los meses siguientes, casi la mitad de la población judía de España, unas 40.000 personas, abandonó el país. Los demás se quedaron y se convirtieron al cristianismo. Y simplemente cayeron en la misma trampa que habían tendido a sus antepasados judíos hacía 100 años. Por tanto, los judíos no ganaban nada convirtiéndose. La situación social no cambió en ningún sentido. Solo podía ir a peor para la gente de origen judío. No lloréis a vuestra partida, pues vosotros tenéis que beber vuestra propia muerte de un sorbo, mientras que nosotros tenemos que quedar atrás, entre esta gente malvada, recibiendo la muerte de ellos cada día. Juan de León, judío español converso.